Después de varias semanas de ausencia puedo subir nuevamente un audio. Sobre todo ahorita tengo planificado subir recurrentemente, al menos cada semana, un análisis de alguna novela. En esta ocasión, y para iniciar con el pie derecho el 2023, elegí una novela de un autor francés, Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Y creo que es una muy buena selección, sobre todo para los que han visto, al menos aquí en México, las nuevas ediciones que están saliendo pues en los puestos de revistas, donde están publicando por medio de Salvat las obras, al menos completas, de Arsène Lupin. Vale mucho la pena y no se vayan. Empezamos. Cuando hablo de novelas significativas, para mí es bien importante tener en cuenta que siempre, cada cumpleaños en lo personal, de hecho, siempre me autorregalo novelas, o bien inicio una novela o trato de terminar una novela si es que la inicié en diciembre o en los primeros días de enero, tratar de terminarla en mi cumpleaños, por supuesto si es una novela grande, si es corta pues no. Pero me acuerdo que en las fechas que han precedido a mi cumpleaños, siempre he podido leer obras que honestamente me han marcado. Y es que, pues sí, ¿no? Hoy es mi cumpleaños y pues terminé Arsène Lupin eh, casualmente ayer y pues es una novela que es muy buena, bueno, una colección de relatos que es muy buena, pero solo quiero mencionarles, al menos a nivel personal, siempre he pensado que la literatura es una forma, no sé si ya lo expliqué en otro audio, pero la literatura es una forma de poder ver todo el mundo de posibilidades a través de un personaje. Es decir, el narrador nos va presentando como un personaje trastabillea, triunfa, fracasa. Pero a diferencia de nuestra vida, que muchas veces no podemos entender de dónde nos vienen las malas rachas, con la literatura podemos ver el panorama completo. Es decir, podemos visualizar más allá de lo que el personaje está pensando. Y en ese sentido, al poder ver todos los porqués, todas las posibilidades de ser en un acontecimiento, pienso que podemos sentir un grado de redención personal, porque en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, pues no, muchas veces no tenemos todas las respuestas de por qué nos suceden o por qué pasan tales acontecimientos, pero en la literatura sí. Entonces, hasta cierto punto ya no se preguntan en la mayoría de los casos por qué sucede tal acontecimiento, sino que pasan y visualizamos todas las posibilidades y decimos, ok, pasó por esto, tenemos una visión racional de la vida cotidiana. Y me acuerdo que en un cumpleaños, todo, en los cumpleaños siempre intento regalarme libros o terminar novelas o iniciar novelas que honestamente tienen algo que pues intento descubrir. Y por lo general siempre me he arrojado a leer autores que muchas veces desconozco en la universidad cuando estaba estudiando. Me acuerdo que en una fecha también de mi cumpleaños dije, voy a leer El nombre de la rosa. Me lo autorregalé y pues es una de las mejores novelas policíacas que he leído. De hecho, va a ser la siguiente novela que vamos a analizar. También conocí autores que me dejaron un muy buen sabor de boca. Uno de ellos es Patricio Sturlese. Tiene una trilogía, la trilogía del Inquisidor. Y la segunda entrega, bueno, no es una trilogía, sí, son dos novelas, pero la tercera pues sigue con esa narrativa histórica, a eso me refiero. Pues la segunda novela del Inquisidor se llama La Sexta Vía. No conocía al autor, solamente había leído la primera novela del Inquisidor y me quedó esa sensación de que quiero leer algo que continúe la historia. Sale publicada esa novela, la compro y también es uno de los mejores thrillers que he leído. Se llama La Sexta Vía de este autor argentino
Y también pues me he autorregalado libros de teología, de filosofía, pero en este caso, y sí, hoy que es mi cumpleaños terminé esta novela que es Arsène Lupin. Es una novela que honestamente, o bueno, es una colección de relatos o de cuentos, llamémoslo así, que en su momento fueron entregados para ser publicados de forma separada. Esta primera colección, el autor Maurice Leblanc, que vivió pues entre 1864 a 1941, pues construye un personaje que honestamente hasta cierto punto, y ojo, rivaliza con Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, pero lo que construye Maurice Leblanc es un personaje que tiene esa humanidad a pesar de que se dedica a delinquir. Sí, muchos lo han catalogado como un Robin Hood que únicamente atraca a personas ricas para poder hasta cierto punto manejar no solamente o inteligir el proceso del robo, porque es un proceso que la pensó bastante y es un proceso donde despista a todo el mundo, es decir, siempre se sale con la suya. Uno de los primeros relatos del libro, que es Arsène Lupin, Caballero Ladrón, que por cierto, la edición que sacó Salvat aquí en México es una edición preciosa, en pasta dura y relativamente barata, está como alrededor de 10, 11 dólares americanos, pero el primer relato, uno de los más significativos y emblemáticos, es la detención de Arsène Lupin. Toda la escenografía la construye alrededor de pues, en un crucero. Ahí se pierden cosas y casualmente a bordo está Ganimard, perdonen ahí la pronunciación del francés, que no me, aunque lo puse en Google Traductor, no pude pronunciarlo exactamente igual, pero Ganimard es un comisario, un policía que siempre anda tras las pistas de Arsène Lupin. Y no solo eso, sino que también Arsène Lupin lo manipula para ser parte, sin darse cuenta, de todo un proceso de atraco. Lo detienen. Una de las características de Arsène Lupin es que siempre cambia de look, cambia de apariencia y no hay una apariencia definida de Arsène Lupin. Entonces, él estando detenido, incluso planifica el atraco a un castillo y eso es realmente muy, muy interesante porque todavía tiene la desfachatez de pedir que le mandaran a tal dirección unas pinturas valiosísimas que solamente una persona, el dueño del castillo, sabía que estaban ahí y para no spoileárselas, el desarrollo del atraco pues se va dando en espacios que parecen completamente cerrados, donde es imposible que alguien hubiera entrado y que hubiera pues cometido dicho atraco. Pero Arsène Lupin planifica esto con antelación hasta el más mínimo detalle, incluso se anticipa a las especulaciones de la policía, cómo pueden investigar tal acontecimiento. Es decir, Arsène Lupin mira todas las posibilidades de investigación sobre el robo. Entonces, lo que tenemos aquí es un ladrón completamente singular. Lo mismo pasa también en el último relato con el Perla Negra, donde presencia un homicidio, resuelve el atraco y se queda con el diamante. O sea, lo que le interesa a Arsène Lupin no solamente es quedarse con el botín, también hasta cierto punto hacer justicia, porque manda detener al asesino de la condesa. Entonces, también por ejemplo, en un relato, que aquí sería el cuarto relato, El viajero misterioso, él hace o finge ser una persona más y que la policía anda tras Arsène Lupin, siendo él mismo, ¿no? Hay una parte del relato donde dice Arsène Lupin persiguiendo a Arsène Lupin. Y es que este relato pues, nos muestra que no solamente podía manipular a la policía, sino no permitir que nadie le viera la cara. Y es que en ese relato, en el tren, lo asaltan, lo amarran y pues asaltan a una señora que también venía con él. Y pues él va persiguiendo al ladrón, siendo él mismo un ladrón, pero manipula a todos para que piensen que al que están persiguiendo es Arsène Lupin. Y él encabeza la persecución de Arsène Lupin. Entonces,
es algo bien interesante porque si tenemos en cuenta la narración de Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, que tenemos una variedad de circunstancias y problemas que parecen completamente pues, sin solución, Sherlock siempre anticipa y mira los detalles para poder construir todo un castillo de deducción o un castillo de acontecimientos y posibilidades de acontecimientos que pues poco a poco se van esclareciendo. Con Arsène Lupin es lo mismo pero al revés y eso lo puedo visualizar, por ejemplo, que antes de cometer un atraco visualizas esas posibilidades de ser para que pueda llevar a cabo ese atraco y no solamente pueda burlar a la policía, sino que también quede en un completo anonimato. De hecho, son varios relatos, por ejemplo, donde incluso los periódicos publican a Arsène Lupin como un héroe, a pesar de que es un ladrón. Uno de ellos, como lo mencioné ahorita, es el Perla Negra. Otro, el Collar de la Reina, que básicamente es un relato donde se pierde un collar que una familia adinerada había perdido por pedazos, pero que había pertenecido a la reina. Y pues en este caso, el Arsène Lupin pues descubre toda esa falsificación y hasta cierto punto es un héroe. De hecho, la segunda parte de este libro, luego más adelante la vamos a analizar, Maurice Leblanc la titula Arsène Lupin versus Sherlock Holmes. Y sí, el nombre está alterado, es contra Sherlock Holmes, pero lo que tenemos ahí es una especie, a mi criterio, del yin y el yang. Por un lado, el personaje inglés de Sir Arthur Conan Doyle, deduciendo, construye las posibilidades de ser, y con Arsène Lupin induciendo, pues también construye las posibilidades de ser para no ser atrapado. Es una novela que realmente te deja con esa sensación de que pues es impresionante todo lo que este personaje a través de sus artimañas y de su raciocinio detenido puede construir para no ser atrapado. Y honestamente es una lectura muy amena que pues sí tiene esa sensación de novela policíaca clásica. Si has leído a Sir Arthur Conan Doyle y empiezas a leer a Maurice Leblanc, encontrarás muchas similitudes en la forma en cómo está construido. Evidentemente, por ejemplo, cuando tú comparas a Sir Arthur Conan Doyle, que es una forma de construir narrativamente mucho más detallada, son novelas mucho más amplias, construyen personajes y al mismo tiempo ambientaciones y panoramas muy definidos. Pues eso es lo que no hace Maurice Leblanc. Pero en los relatos cortos que él plantea, sí te deja bien claro cuál es la finalidad del personaje, qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Y al mismo tiempo, en el para qué, te deja claro que no hay una posibilidad de que solamente actúe por ambición personal o por maldad. Lo hace por un bien un poco más, si lo puedo mencionar así, ¿no? Un bien mayor. Aunque hay un relato donde una familia que se llama La Caja Fuerte de la señora Imbert, pues este matrimonio es el único que logra estafar a Arsène Lupin, básicamente porque le piden dinero y al final lo que él roba de la caja fuerte pues se da cuenta que solo son puras falsificaciones. Entonces le quedan debido dinero y es el único caso donde pues, por así decirlo, le logran ver la cara, aunque él planificó todo un atraco perfectamente para vaciar la caja fuerte. Entonces de eso se da cuenta hasta el final, pero este personaje es único. Y creo que honestamente cuando hablamos de novela policíaca, honestamente yo siempre les voy a hacer la referencia que la mejor hasta ahorita que he leído, digo hasta ahorita, probablemente lea algo supremo, pero es El nombre de la rosa de Humberto Eco, que es una novela que realmente se la recomiendo y hablaremos de ella próximamente. Pero esta novela, no, tenemos a un personaje erudito de Aristóteles, Guillermo de Baxville, que pues empieza a analizar cuáles son las razones de por qué los monjes están siendo asesinados y de maneras brutales. ¿Y de dónde parte? De pequeños acontecimientos, detalles, cómo está la huella en la nieve, cuál es el ángulo de la pisada.
y en base a eso construye toda un castillo argumental de si el atracador iba corriendo, iba agitado, a qué distancia iba, si rompió alguna rama de un árbol. Es decir, la novela policíaca, una premisa importante para su construcción es la lógica narrativa. Y eso me parece importantísimo porque cuando visualizamos que el personaje está dentro de ese lineamiento, el autor tiene que mostrarnos, no, como lo he dicho en este desarrollo del audio, todas las posibilidades de ser, y tú como lector, leyendo al narrador omnisciente, que por lo general las novelas de Arsène Lupin, los relatos de Arsène Lupin están en primera persona, pues puedes presenciar esos razonamientos, ese por qué, y no solo te admiran, sino que también lo entiendes. Entonces, la novela policíaca, el lector juega con el narrador y permite, como lo dije al inicio con el concepto de literatura, poder visualizar todos los porqués. ¿Por qué lo hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y creo que en ese sentido sí hay una especie de redención personal. Es decir, hay una forma donde podemos explicarnos que muchas veces el sufrimiento es causa de tal o cual acontecimiento o lo que coloquialmente se dice esa mala suerte o esa mala racha, viene por tal o por tal circunstancia, situación, acontecimientos, la tristeza, la depresión, todo tiene un porqué estructurado, racional, que hasta cierto punto nos permite tener tranquilidad. En ese sentido tenemos redención, porque lo entendemos. Y todo lo que entendemos nos produce paz. Entonces, primero, visualizar que nuestra vida cotidiana tiene un fundamento racional, obviamente eso va a repercutir emocionalmente. Y creo que la novela policíaca en este caso tiene esta característica de mostrarnos que la vida cotidiana, incluso hasta los detalles que parecen ínfimos, tienen importancia. Obviamente no se está haciendo aquí una apología de la delincuencia, pero sí nos muestra que incluso en la persona más despreciable y buscada de Europa, como es Arsène Lupin, que no tenía un rostro definido, que se podía escapar de la cárcel cuando él quisiera, solo porque lo querían que lo pusieran en una celda de máxima seguridad, pues tenemos a un hombre que pues tiene principios, tiene una estructura ética de comportamiento. Jamás le va a robar a un necesitado, a un pobre, por eso le digo, tiene ese toque narrativo de ser un Robin Hood, pero siempre nos muestra que cuando se está planteando una construcción del personaje de esta forma, pues no solamente ya visualizamos las motivaciones de sus acciones, los porqués racionales de sus actitudes, también nos deja ver el autor que el personaje también siente, también sufre, también se siente indignado. Vale mucho la pena enfocarnos en la novela policíaca clásica como la de Maurice Leblanc y hoy que honestamente pues todavía estoy en el tercer piso, ¿no? Pues me parece un buen autorregalo de cumpleaños el poder terminar esta novela casualmente en este día. Y pues siempre se la recomiendo bastante. Si pueden comprar la edición de Salvat, que es una edición creo que es limitada, vale mucho la pena. Obviamente, si me están preguntando, porque también yo la vi, si tiene que ver la novela con la edición de Netflix, pues no. De entrada el autor presenta a Arsène Lupin como rubio, o sea, completamente caucásico. En la serie de Netflix, pues no es así. Y la historia no tiene, es decir, los de Netflix no agarraron la novela y dijeron vamos a construir en base a esa narrativa la serie. No, pues no. Aunque la serie de Netflix, pues realmente sí está muy buena. Pero, pero solamente quería mencionarles, pues, no sé, ahorita me siento algo contento porque siempre cuando analizo una novela en mi cumpleaños o empiezo o termino una novela, siempre se vuelve como que muy significativa. Y en este caso, pues Maurice Leblanc sí tiene ese peso de ser ahorita un autor que me gustó mucho cómo plantea ese, esa, ese juego de lógica, pero desde el otro lado, ¿no? Y vale mucho la pena, perdón que sea repetitivo, y pues nada, nos vemos en el siguiente audio.